Bueno, como les dije, aquí me voy a detener un poquito en el trabajo con las curvas de la probabilidad de error, que siempre, primero que esos son mecanismos de diseño, o sea, herramientas de diseño más bien, que se utilizan cuando se diseñan sistemas de comunicaciones. Yo recordaba El Esclar, que es un libro clásico de sistemas de comunicaciones, que tiene un capítulo en donde optimiza sistemas de comunicaciones y utiliza mucho las curvas de probabilidad de error. En este caso, yo lo que hice fue construir con MATLAB, ¿verdad?, unas curvas para los diferentes sistemas. ¿Cómo lo hice? Bueno, yo conozco las fórmulas de la probabilidad de error en función de E sobre eta. Ese E sobre eta que está metido en esa fórmula es lineal. Lineal significa que usted calculó 10 entre 0.5 y eso después es que le saca el logaritmo. Pero antes usted tiene que meter ese valor para calcular Q de la raíz de eso, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, agarré varios valores de E sobre eta, le saqué 10 veces el logaritmo de eso y me dio esta cantidad de valores de 10 log de E sobre eta, que yo muchas veces llamo E sobre eta en dB. ¿Okay? Y luego, manteniendo los valores lineales. O sea, yo tenía un registro en MATLAB que tenía E sobre eta. Tenía otro registro que tenía 10 log de E sobre eta. Y luego fui calculando la fórmula. Simplemente QFUNC de la raíz cuadrada de SQRT de entre eta, etcétera, etcétera. Y así grafiqué estas tres curvas. ¿Okay? La primera, la más baja, que es la mejor porque tiene menos probabilidad de error, es un PRK normalito, Q de la raíz de 2E sobre eta. La siguiente, que es la que está punteada, es un ASK coherente, pero también les aclaro que eso es igual para FSK ortogonal coherente. ¿Okay? Y finalmente, yo les puse la expresión de la probabilidad de error, que también quedaba en función de E sobre eta, pero sin la Q, quedaba E a la menos G sobre eta, etcétera, y también la construí. Es esta que está aquí. Esta curva violeta sirve para para FSK no coherente, pero también sirve para OK no coherente. Bueno, lo cierto es que están las curvas y yo lo que voy es a trabajar sobre ellas para aclararle varias cosas a ustedes. En primer lugar, cuando usted ve estas tres curvas, les repito, uno sabe que son tres curvas porque tienen expresiones distintas en función de E sobre eta. Ojo, más tarde les voy a hacer un ejercicio que les va a aclarar eso aún más. Entonces, cuando uno analiza esta curva, para mí queda clarísimo que esta es la mejor y esta es la peor, porque para un mismo valor de E sobre eta, por ejemplo, 9 dB, esta me da una probabilidad de error más chiquita que esta y que esta. ¿Okay? Eso está claro para mí. Pero además, cuando yo trazo estas curvas que son paralelas al eje E sobre eta, es porque me estoy deteniendo en un valor de probabilidad fijo. Es decir, yo quiero ver cómo esos sistemas hacen para darme esta probabilidad de error que está aquí. Entonces, claramente, miro esta curva y bajo y veo que aquí da 6 dB. Sigo caminando por aquí y aquí me da 9 dB. Sigo caminando por aquí y aquí me da aproximadamente 10,2 dB. Y lo anoté porque no me acordaba, aquí lo puse, 10,2 dB. ¿Cuál es la conclusión? Que para tener el mismo valor de probabilidad, este sistema tuvo que invertir 6 dB. Este sistema tuvo que invertir más. Eso puede significar que tuvo que transmitir más potencia o bajar la velocidad, y peor aún. Entonces, esa es la otra forma de analizar las curvas de la probabilidad de error. Eso es moviéndonos entre curvas, pero después si estamos dentro de una misma curva, por ejemplo acá, y yo le digo, mire, estoy parado en B. Oye, vale, yo quisiera llegar a C. Dame un consejo, ¿qué hago? Todo esto suponiendo que el canal está tranquilito, ¿no? Que el eta es el mismo. Bueno, no queda más remedio que decirle a la persona que tiene que aumentar E sobre eta. Estamos parados en esta curva. Dice, mire, amigo, usted hace una de dos cosas o hace una mezcla de las dos. Usted por un lado aumenta la potencia y por otro lado baja la velocidad. Digamos, puede hacer solo una,
solo la otra o un poquito de las dos, de manera de que en general E sobre eta baje. Y de esa manera puede llegar usted de B a C. Y al revés, por supuesto. O yo también les puedo preguntar, yo estoy en B. Oye, vale, empezó a llover. Tengo una transmisión que tiene problemas a la banda en que trabaja y me genera una atenuación muy fuerte. ¿Hacia dónde creen que me voy? ¿Hacia A o hacia B? Bueno, eso es más o menos obvio, ¿no? Si usted no lo entiende por el hecho de las energías, lo tiene que entender por el hecho de las probabilidades de error, ¿verdad? Si el canal empeora, la probabilidad de error va a crecer y usted se va a mover hacia acá, que implica también que usted bajó E sobre eta. Uno puede bajar E sobre eta subiendo eta, ¿verdad? Porque eta está dividiendo o bajando E. Y ya sabe cómo se puede bajar E. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es un primer análisis que es básicamente teórico, pero que podría ser perfectamente parte de un ejercicio como este. Aquí yo hablaba de 3 sistemas de comunicaciones digitales y lo primero que les voy a aclarar es que las curvas se cruzan solamente cuando hay codificación de canal. Si usted tiene 2 sistemas de comunicaciones que tienen, por ejemplo, una modulación distinta y por ende un receptor distinto, usted tiene que partir del hecho de que usted cree que tienen 2 curvas distintas. Eso, en cambio, tiene sus excepciones. Se los acabo de mostrar con FSK ortogonal y coherente y no coherente, que comparten la misma curva. Pero eso no es lo normal, ¿de acuerdo? Este ejercicio es un ejercicio que, digamos, no va a ocurrir si usted utiliza un sistema de comunicaciones hasta parcial 2. Sí va a ocurrir cuando lleguemos a parcial 3, que vamos a tener codificación de canal metido en el cuento. Pero bueno, no importa, ustedes no saben eso y yo les digo, mire, son 3 sistemas de comunicaciones aparentemente, ¿ok? Y estoy ubicada en los puntos A, B y C. Así se llaman los sistemas, A, B y C. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál de los 3 sistemas es más fuerte frente al ruido? Aquí estamos hablando de puntos, no de curvas. Entonces, claramente, el que me da menor probabilidad de error es C. Listo. Ok. Ahora me dicen, ok, fíjense, imagínense que B y C son sistemas casi idénticos, casi. Misma modulación, misma potencia, el receptor también es perdón, ya. El receptor, espérense un momentico que se me abrió la ventana del chat. El receptor es adaptado en ambos casos, pero además tenemos la misma modulación, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué es lo que tienen diferente? Bueno, misma en potencia, es decir, que lo único que cambia es la velocidad. ¿Okay? ¿Cuál transmite más símbolo por segundo? Es como imaginarse que estuviéramos en esta curva y estos 2 puntos pertenecen a esta misma curva. Entonces se pregunta cuál de los 2 sistemas transmite más símbolos por segundo. Entonces, ya casi que por lógica, usted casi que sin ver nada, entonces ya va. Si transmite más símbolos por segundo, es peor. Va a tener peor resultado. Es decir, que lógicamente tiene que ser B. Pero usted también puede hacer el análisis con calmita, que es que ya va. Tiene menos energía, pero resulta que la energía es la potencia por T-bit, pero resulta que la potencia es la misma, o sea que estoy comparando T-bits, de manera que si esto es menor, T-bit es más pequeño y por lo tanto F-bit es más grande. Pero les repito, digamos, usted de una puede decir, si lo único que cambia a B y a C es la velocidad de transmisión, usted puede jurar que B tiene más velocidad de transmisión y por lo tanto genera mayor probabilidad de error. ¿De acuerdo? Ahora seguimos con esa misma tónica y ahora les he colocado la escala aquí, supuestamente la escala calculada en E sobre eta en decibeles. ¿Okay? He debido poner E sobre eta de B. Dice, A y B son sistemas casi idénticos, todo igual menos la potencia de transmisión. Entonces uno ya ahí se da cuenta que A y B pertenecen a la misma curva, ¿verdad? Porque si lo que cambia es la potencia de transmisión, estamos montados sobre la misma curva. Ok, la pregunta es, aproximadamente ¿cuántos de B hay que subir o bajar la potencia en A? Ni siquiera les digo si es subir o bajar, para convertirse en B.
Este es un poquito más sofisticado que el de antes porque con lo que les acabo de decir antes, yo creo que para ustedes es bastante claro que digamos que si tú tienes menor potencia, tienes más probabilidad de error. O sea que ya sabemos dónde estamos parados. Pero, o sea, lo que implica es que A, evidentemente, va a tener que subir su potencia hasta lograr a B. Pero, ¿cuánto? Bueno, la verdad es que no sé, porque fíjense que aquí aproximadamente uno lee 1.5 dB. Y supuestamente aquí aproximadamente uno lee 2 dB. Es decir, que entre este punto y este punto hay 0.5 dB de diferencia. Entonces uno dice, pero ya va un momentico, porque resulta que eso es el cálculo de 10 log de E entre eta. Sí, cierto, pero es que eta no ha cambiado. Ok, o sea que esa diferencia está en la energía. Sí, pero ya va. La velocidad no ha cambiado. Ah, ok. Entonces, definitivamente, esos 0.5 dB solo son debidos al cambio en la potencia y esa es la respuesta a esta parte del ejercicio. Aquí lo puse, E sobre eta 1.5 dB, E sobre eta en B 2 dB y entonces la diferencia es 0.5 dB y esa es la respuesta a esa pregunta. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí dice lo siguiente. Imagina dos sistemas binarios cuyas curvas son la roja y la azul. El azul, digo yo, representa una transmisión polar, es decir, donde P1 de T es igual a menos P0 de T. Y la probabilidad de error es todo esto que está aquí, que como lambda es menos 1 para el caso polar binario con ruido blanco, transmisión receptor adaptado, esto se supone que sería este gráfico de esta curva. ¿Okay? La curva roja, no lo sé. Y la pregunta que se le hace a ustedes es, oye, ¿ustedes creen que eso podría pertenecer a un caso unipolar o a un caso ortogonal? Es una duda que tengo yo. Entonces aquí nos ponemos a trabajar con esta fórmula y decimos, ya va, ¿qué pasaría en un caso unipolar? En un caso unipolar usted tiene pulso para el 1 y 0 para el 0. Usted sabe que el producto de la forma de P1 con P0, ese producto da 0. Por lo tanto, la integral de P1 por P0 o P1 por P2, como lo quiera usted llamar, es 0. Ah, o sea que lambda vale 0. Sí. Ajá, pero ya va. Y en el caso ortogonal, también. Porque aunque la forma, no haya ningún 0 en esa forma de onda, por ejemplo, podría ocurrir que yo transmita un pulso hacia arriba, por ejemplo, un pulso retorno a 0 hacia arriba, entre 0 y t bit medios, y un pulso retorno a 0 hacia abajo, pero entre t bit medio y t bit. Cuando usted va a multiplicar esos dos pulsos, le da 0. Y por lo tanto, la integral de P1 por P2 da 0. O sea que también lambda es 0. De tal manera que esta curva, estando más alta, encajaría perfectamente con cualquiera de los dos casos. El caso unipolar y el caso ortogonal terminan teniendo esta expresión de la probabilidad de error y uno siempre se tiene que preocupar un poco por el argumento interno que tiene la Q, porque cuando es más grande el argumento, Q de ese valor es más chiquito. Entonces, ciertamente, podemos asegurar que esta curva podría encajar con cualquiera de los dos casos. Que tengo escrito aquí abajo, dice, supongamos un OK con potencia, ¿por qué escogí OK? Porque OK es ortogonal, es unipolar y también son ortogonales. O sea que lambda vale 0. Entonces les digo, supongamos un OK con potencia 1 vatio y t bit 1 segundo, y se dice que es el punto C. Supongamos un FSK ortogonal punto B con potencia 1 vatio. ¿Okay? ¿Cómo sería t bit en este caso comparado con el de OK? Entonces, señores, definitivamente sabemos cuál es la respuesta porque esta curva es exactamente igual para OK que para FSK. Entonces, es lo mismo decir que este punto es para un FSK y este también, o este para OK y este también. Lo cierto es que si, digamos, en el punto B se mantiene 1 vatio, ¿verdad? Hay que comparar este bit y lo que ha pasado es que la energía subió. Si la energía subió,
es porque, digamos, el TBIT creció. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que aquí decimos que el TBIT de FS ortogonal es más grande. ¿De acuerdo? Porque nos estamos moviendo hacia la derecha. Este ejercicio ya yo se los hice durante la clase. O sea que me lo voy a saltar. Se los hice completo. Así que no lo voy a repetir. Este sí no estoy segura, ¿saben? Si alguien en el chat me lo comenta, pero yo estoy casi, no, pero igual lo voy a hacer porque le quiero insistir en algo. Fíjense. Yo hace rato les decía que como Carrizo sabe uno que las curvas de probabilidades son distintas. ¿Okay? Vamos a hacer este ejercicio. Aquí tengo 3 sistemas de comunicaciones binarios y nadie me ha dicho que A es distinto. O sea que parece que el A es el mismo en todos. ¿Okay? Ellos me adelantan y me dicen que lambda es -1 para el sistema 2. Y eso yo lo sabía porque es un caso polar. Lo que también a veces no me es tan fácil es creer que lambda para este tipo de casos, en donde hay una proporcionalidad e incluso en la misma orientación, por ejemplo, un pulso que tiene 3 voltios y otro pulso igualito, pero con 5 voltios. Entonces, evidentemente, ahí el factor de correlación no es -1, porque no hay un valor negativo y otro positivo, y cuando uno los mete en la expresión de lambda, da 1. Lambda da 1. Lambda da 1 tanto para este sistema como para este sistema. ¿Okay? Entonces dice, con los valores de lambda, E1, E0, que son las energías de cada uno de los símbolos, y escriba la expresión de la probabilidad de error en función de A, y luego en función de E sobre eta. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Bueno, uno agarra la fórmula, ay, que por cierto he debido colocarla aquí, la fórmula de la energía, bueno, no importa, eso no es tan complicado. La energía de 1 es la distancia radial al cuadrado, por ejemplo, aquí es A cuadrado, distancia radial al cuadrado, por ejemplo, este es 9A al cuadrado, y ahora sacamos el promedio, que es A cuadrado por 1/2 más 9A cuadrado por 1/2 me da 5A cuadrado. Aquí A cuadrado, A cuadrado, A cuadrado, está clarísimo. Y aquí 9A cuadrado, ¿verdad? Esto es la energía del símbolo más, de menor energía, y este sería 25A cuadrado. Ok, aquí está todo. Y luego sacamos, adivinen, vamos a sacar la probabilidad de error por cota superior. Buenísimo. ¿Cuál es la distancia aquí? 2A. ¿Cuál es la distancia aquí? 2A. ¿Cuál es la distancia aquí? 2A. ¡Ah, caramba! Y tengo que para calcularla por cota superior es la probabilidad de que este se convierta en este, que es Q de D entre raíz de 2eta. Ah, pero ya va. Y este también. O sea, que es ese Q por 1/2 más este Q, o sea, en función de esta distancia, que es la misma por 1/2. O sea, que al final queda un solo Q. ¿Q de quién? De D entre raíz de 2eta. Aquí igual y aquí igual. ¿Qué tal? Miren lo que me da aquí. Ah, entonces yo veo eso, me vuelvo loca y digo, ah, todos tienen la misma curva. No, 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 señores. Tienen la misma probabilidad en este momento por casualidad, pero no tienen la misma curva. Bueno, ¿y cómo sabe usted eso? Bueno, en verdad que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Tengo que dedicarme a poner la expresión de la energía en función de A para finalmente tener la probabilidad de error en función del E entre eta. Y aquí eta está, ¿no? Lo que me falta es calcular la energía en función de A y ponerlo finalmente correctamente. Por ejemplo, la energía en este caso, es A cuadrado. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí donde diga A, pongo raíz de E. Es decir, despejo la energía sabiendo cuál es su conexión con ese valor de A, o específicamente de A cuadrado. Igualito aquí. 5A cuadrado es E, despejamos A en función de E. Es decir, usamos esta misma fórmula, pero como las expresiones con la energía son distintas, miren lo que me queda aquí. Oh, sorpresa. Nos damos cuenta que el que tiene mayor argumento es este. Ah, eso lo sabía yo desde el principio porque era un caso polar. ¿A quién le sigue? Fíjense que aquí tengo 0.4, que por supuesto es menor que 2, y aquí como que tengo algo que es menor que 0.4, porque es 2 entre 17. Entonces, sí pareciera que este valor es el peor.
Por lo tanto, me voy a la siguiente lámina y aquí tenemos el resultado. Aquí me doy cuenta que tengo 3 curvas, ¿ok? Y aquí no adivinan cuál es la más bajita, lo que llamamos aquí el caso 2, que era el caso polar. Entonces, observen que este ejercicio es clave para que usted comprenda cómo puedo yo efectivamente ubicar una curva y verificar si es igual a la del otro sistema o no. Porque claro que usted puede tener la misma probabilidad, ¿verdad? Sin ningún problema en los 3 sistemas. Claro que usted puede tener el mismo E sobre eta en los 3 sistemas, pero lo que no puede tener son las 2 cosas al mismo tiempo, a menos que todos pertenezcan a la misma curva. Entonces, por eso quise hacer este ejercicio, que es muy sencillo, y yo creo que aclara esas situaciones que pueden ser complicadas. ¿Qué hice? Ya va. Ups, ya va, un minutico. Disculpen que no sé qué hice. Ah, no, es que ahí terminé los ejercicios. Por eso se puso en oscuro. No, terminé los ejercicios de probabilidad de error. Entonces, bueno, voy a parar la grabación, pero voy a seguir comentándoles algo del cronograma, ya que me quedan unos minutos. Voy a aprovechar de comentar algo. Voy a parar la grabación